Hola. La idea de hoy va a ser, antes de seguir un poco con series de potencias, volver y hablar algunas cositas más sobre funciones armónicas y algunas consecuencias del teorema de Cauchy. Más que nada porque de serie de potencia hay muchos preliminares en la teórica y así no nos adelantamos demasiado acá desde la práctica. Entonces, lo que quiero hacer hoy es, nada, hablar un poquito más de si recuerdan, de una propiedad importante que tienen las funciones armónicas, que es la propiedad de valor medio. Vamos a ver cómo explotar eso en distintos contextos. ¿Okay? Entonces, arranquemos recordando algunas cosas básicas. Pongamos en blanco esto. Entonces, recordemos, yo voy a decir que... arranquemos recordando que es una función armónica. Si tengo una función u de R2 en R, si esto es C2, y digamos esto mejor que de R2 que salga un dominio omega abierto, entonces U es armónica si la suma de las derivadas parciales segundas se anula en todo el dominio omega. ¿Okay? Entonces habíamos visto hace un par de clases que vale esta propiedad de valor medio, que dice básicamente que si uno toma el promedio sobre cualquier circunferencia, donde el promedio lo entendemos así, acá cuando escribimos R y T, no sé, y evaluamos esto en Z0 más R y T, estamos identificando el plano complejo con R2, como hacemos siempre. Esto vale U de Z0. Entonces uno recupera el valor de U en un punto a partir del promedio de los valores que toma U en cualquier circunferencia de radio R que caiga en el dominio, ¿no? Entonces esto es para todo Z0 y R positivo, tal es que el disco de radio R centrado en Z0 caiga dentro del dominio omega. ¿Okay? Entonces esa propiedad es súper útil, enseguida lo vamos a utilizar para probar distintas cosas, pero no solo es útil, sino que es una caracterización alternativa de las funciones armónicas. Es decir, nosotros ya sabemos que una función armónica verifica esto, pero también vale la recíproca. Si una función verifica la propiedad de valor medio en cualquiera de sus puntos, entonces la función necesariamente es armónica. Entonces, veamos esto. Proposición: si U digamos también saliendo de un omega satisface la propiedad del valor medio, entonces es armónica. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, para simplificar un poco la notación y la vida, voy a hacer la cuenta de que el laplaciano se anula en el origen. ¿Ok? Voy a suponer que el origen está en omega y voy a hacer la cuenta para el origen, pero después trasladando la demostración es exactamente igual. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver, o sea, lo que voy a apuntar es que voy a probar primero que la integral de área, si queremos, ¿no? Del laplaciano de U es 0 para todo R. Para todo R, digamos, positivo, tal que el disco de radio R centrado en 0 esté contenido en omega. ¿Ok? Acá no sé si lo dije, pero esta formulita acá es lo que se dice el laplaciano de U. ¿Ok? El laplaciano de una función es simplemente la suma de las derivadas parciales segundas. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, si yo veo esto, estoy, ¿no? O sea, eso se lo dejo como ejercicio, pero es una propiedad sencilla. Si uno tiene que vale esto para todo R, entonces haciendo R suficientemente chico y usando hechos de la continuidad de U estamos. Entonces esto implica que el laplaciano de U
es 0. ¿Ok? Y esto es lo que voy a intentar probar. Entonces, la idea va a ser reescribir. Fíjense, lo que nosotros tenemos como hipótesis es la propiedad de valor medio. ¿Ok? Que es una propiedad que me relaciona valores de u a valores, o sea, respecto de cierta integral que se escribe en términos de u. ¿Ok? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es reescribir esta integral de área o de superficie, si queremos, en términos de una integral de línea, que son las que podemos evaluar, o sea, las que podemos transformar integrales de superficie de línea usando el teorema de Green, y vemos que después vamos a poder reacomodar los términos de manera provechosa. ¿Ok? Entonces, el teorema de Green lo que me deja decir de esta integral de área es que esto es igual. Bueno, antes explicamos un poco más explícitamente, esto es la suma de las parciales, ¿no? Entonces acá el teorema de Green me dice, bueno, esto que lo estás planteando como una integral de superficie, en realidad es integral sobre el borde, orientado positivamente, y acá vendrán las componentes con un signo y cruzadas, ¿no? Entonces es este campo vectorial. Y acá es una diferencial de arco, si querés. ¿Ok? Entonces uno recuerda un poco cómo se plantean estas integrales de línea. Y uno lo que tiene que hacer acá para calcular esto es conseguir una parametrización del borde. Y después lo que uno hacía es evaluar el campo en la parametrización y tomar el producto interno contra la derivada de la parametrización, ¿no? Entonces vamos a tomar como siempre la parametrización obvia del borde de la circunferencia. Que en este caso lo voy a escribir, en vez de como R, E y T, lo voy a escribir como R coseno de T, R seno de T, para simplificar un poco la escritura. Pero la parametrización es esta, ¿no? Entonces esa integral de línea me queda, y bueno, vendrá menos UI igualada en R coseno de T, R seno de T, multiplicado por la derivada de la primera componente, ¿no? Que es esta. Y entonces vendrá R de menos seno de T. El menos seno de T me cancela este de menos, me queda un más. Y vendrá sumado a más U de X, evaluado en R coseno de T, R seno de T, multiplicado ahora por la derivada de esto otro, que es R coseno de T. ¿Okay? Todo esto diferencial T. Y entonces, ahora uno puede sacar de factor común un R. Y fíjense lo que queda, tiene una pinta bastante particular. Queda esto por seno de T, perdón, por coseno de T, más U sub I de R coseno de T, R seno de T, en seno de T. ¿Ok? Ahora, una cosa que podemos observar es que este cachito que aparece acá no es otra cosa que el que aparece a la primera componente acompañando al T. Y justamente acá estamos derivando respecto a la primera componente. Y lo mismo pasa acá. Este término que aparece acompañando es el que aparece acá adentro en el segundo factor, que es en el que estamos derivando. Entonces esto resulta ser ni más ni menos que esto. Y acá estamos derivando U respecto a R. O sea, estamos derivando U en R coseno de T, R seno de T respecto a la variable R, ¿okay? De T. Y ahora esta ya empieza a asemejar un poco más a algo como lo que tenemos en la hipótesis, ¿no? Ahora el último paso interesante es que acá tanto este R como esta derivada respecto de R, como acá estoy integrando respecto de T, esas cosas se portan bien y salen fuera de la integral. Si se quiere, acá estoy haciendo el truquito este de integrar bajo el signo, derivar bajo el signo integral. ¿Ok? Que como la función no es lo suficientemente amigable, no hay demasiado problema en hacerlo. Entonces esto no es otra cosa que
r por la derivada respecto de r de esta integral. ¿De acuerdo? Y bueno, acá yo puedo hacer aparecer un 2pi multiplicando y un 1 sobre 2pi. Y acá ya tengo exactamente lo de la hipótesis, ¿no? Esto no es ni más ni menos que el valor de u en 0, ¿no? Y justamente como esta expresión que escribí acá no depende de r, porque la propiedad del promedio vale para cualquier r, esto es siempre u en 0, y en consecuencia, como no depende de r, esta derivada es 0. ¿No? Entonces lo que probé, después de todo este choclo de reescritura, es que la propiedad del valor medio demuestra que la integral sobre cualquier disco, la integral de área sobre cualquier disco del laplaciano de u es idénticamente 0, alrededor del 0, ¿no? Después, este mismo argumento, si lo hacen sobre cualquier otro punto, funciona exactamente igual. Nada más que en la parametrización aparece un z0 sumando que molesta un poco al escribir, pero no es mucho más que eso, ¿ok? Así que con esto vimos que la propiedad del valor medio, o sea, esto de que la función queda determinada por el valor en cualquier circunferencia, caracteriza totalmente a las funciones armónicas. Y de hecho, con lo que vamos a ver después, vamos a ver que en realidad la propiedad importante de las armónicas es la propiedad del valor medio, ¿ok? En primer lugar, vamos a arrancar viendo que tener la propiedad en circunferencias implica tener una propiedad muy similar sobre discos, ¿ok? Entonces lo que voy a decir ahora es que si u es una función armónica, nosotros ya sabemos que podemos recuperar el valor de u, por ejemplo, promediando en esta circunferencia. Pero uno también podría hacer la integral de área en el disco relleno. Y bueno, vamos a ver que si uno después de tomar la integral de área divide por el área del disco relleno, que es sería como tomar el promedio de los valores que toma u en el disco, vamos a ver que eso también recupera el valor de u en el centro, ¿ok? Entonces, veamos que vale una propiedad similar con discos rellenos, por decirlo así, e integrales de área o de superficie, como les guste decirlo. Y bueno, esto se deduce más o menos fácil del hecho de que ya lo sabemos que vale para integrales sobre circunferencias, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos que sabemos que u en z0 no es otra cosa que 1 sobre 2pi de la integral entre 0 y 2pi de u en z0 más r e i t de t, y esto vale para cualquier r positivo, de modo que el disco quede dentro del dominio de definición de la función. Bueno, como yo sé que vale esta identidad para cada circunferencia, lo que voy a tratar de hacer es replantear la integral de área sobre el disco, cómo hacer una integral iterada en donde nos movemos en los distintos radios y estamos integrando sobre distintas circunferencias acá. Y voy a valerme de que sé que vale este tipo de fórmulas para cualquier circunferencia y concluir lo mismo para la integral de área, ¿ok? Entonces, básicamente lo que voy a hacer es arrancar de acá y llevar las cosas a una escritura que me permite probar lo que quiero, ¿ok? Entonces acá voy a hacer un truquito, nada más voy a multiplicar y dividir por algo que da 1. Y lo que voy a hacer es hacer aparecer este factor. Bien, esta integral que puse acá, obviamente da r cuadrado sobre 2, r grande, ¿no? Que justamente se cancela con esto que puse. Bien. Y acá el uz0 entra alegremente dentro de la integral. Me queda algo de este estilo. Y ahora sí, voy a usar que sé que vale la identidad que me relaciona el valor de u en z0 con estas integrales que son el promedio de los valores en la circunferencia de radio r chiquita. Y acá la r chiquita va a ir variando
de acuerdo a donde me mueva en la integral. Bien, entonces cuando reemplace me queda 2 sobre r cuadrado por 1 sobre 2pi, y acá la integral entre 0 y r, integral entre 0 y 2pi, y bueno, viene u en z0 más r e i t por el r que tenía ahí colgando, dt de r. Bien. Bueno, joya, acá este 2 se cancela con este otro 2. Y esto, si lo miran con atención, no es otra cosa que escribir la integral de área de u en el disco, ¿no? Este r justamente es el jacobiano que aparece cuando uno hace las coordenadas polares. Bien, entonces esto es 1 sobre pi por r cuadrado, que es el radio del disco que estoy consignando, en este caso es este. Vemos este radio. Y acá vendrá la integral de sobre el disco de radio R grande en Z0 de U. Y esta es una integral de área, si querés. ¿Ok? Entonces también vale una propiedad de promediado sobre discos rellenos. ¿Ok? Bueno, y vamos a usar esta propiedad que tienen las funciones armónicas para dar una demostración alternativa al teorema de Liouville para funciones armónicas. ¿Ok? Entonces veamos cómo funciona esto. Teorema de Liouville. Esto es uno de los típicos teoremas que tienen un nombre históricamente, pero no fueron probados por la persona que lleva el nombre. Este teorema en realidad lo probó Cauchy en 1844, me parece. Y bueno, el teorema, su versión estándar, es un teorema sobre funciones holomorfas, así es como uno lo encuentra la mayoría de veces en la literatura, que dice que una función entera, o sea, holomorfa en todo el plano complejo, que es acotada, tiene que ser constante. ¿Okay? Yo voy a probar la variante que probaron en la teórica para funciones armónicas, ¿ok? Que dice algo así: si u de R2 en R es armónica y acotada, y acá cuando digo acotada voy a decir acotada en módulo, no acotada superiormente, voy a precisar superior e inferiormente, entonces es constante. ¿Ok? Y en la teórica lo demostraron primero probándolo para funciones holomorfas, usando las desigualdades de Cauchy. ¿Ok? Y después concluyendo el resultado para funciones armónicas, usando el truco de que el módulo de la exponencial de una función holomorfa es la exponencial de su parte real. Y después uno, si parte de una función armónica, se arma el conjugado armónico y arma la función holomorfa para aplicar lo que uno quiere a partir de eso. ¿Okay? Yo voy a hacer una demostración distinta que se debe a un tal Edward Nelson. Esta demostración es re simpática y es súper corta y muy conceptual. Es de 1961. Después voy a poner el enlace para que la vean como fue publicada. La marco con un 1 en los comentarios del video, así pueden entrar. Pero es re simpático porque está publicado y la demo es un párrafo y no tiene ni un número ni una fórmula. Es todo texto y es solo una explicación de por qué vale y es realmente muy simpático. Entonces veamos cómo muestran esto a partir de la propiedad del valor medio. ¿Ok? La idea es algo así. Yo voy a querer concluir que si tengo una función armónica acotada es constante. ¿Ok? Entonces voy a querer ver que si me das un punto z, voy a querer ver que esta diferencia es 0, ¿no? Eso me dice que u toma el mismo valor en cualquier z que en el origen. ¿Bien? Buenísimo. Pero como mi función u es armónica, sé que vale, por ejemplo, esta propiedad que me dice cuánto vale u en un punto. Se calcula a partir de hacer el promedio en cualquier disco. Bueno, entonces esta diferencia la puedo reescribir como 1 sobre pi por radio cuadrado de la integral de superficie en un disco centrado en z de u
y una centrada en 0. Bien, entonces pensemos un poco qué figura geométrica se arma cuando uno piensa algo así, ¿no? Entonces por acá tengo el 0, ponele que por acá tengo Z. Y supónganse que tomamos un disco de radio R enorme, ¿ok? Entonces, cuando uno hace algo así, este dibujo me va a salir pésimo, ya me lo imagino, pero la idea es hacer algo del siguiente estilo. Uno hace un disco centrado en 0, por ejemplo, de radio grande, y uno hace lo mismo centrado en Z, ¿ok? Del mismo radio. Entonces queda algo así. Sí, iba a salir horrible. Bueno, ponele. Creo que se entiende, ¿ok? Entonces la gracia es que ahora la diferencia entre estas dos integrales, justamente en toda el área donde se intersecan estos círculos, esas integrales coinciden, ¿no? O sea, en el área verde estoy integrando lo mismo exactamente, entonces eso se va a cancelar. Y entonces la diferencia que estoy escribiendo acá en módulo es simplemente la integral de u en el área dada por esta región azul, que no es otra cosa que la diferencia simétrica entre las dos circunferencias, ¿ok? Entonces esto termina siendo 1 sobre pi por r cuadrado de el módulo de la integral, y ahora la integral de superficie la estoy tomando en la diferencia simétrica entre el disco centrado en Z y el disco centrado en 0. Y acá la propiedad geométrica interesante es que si uno elige un radio enorme, el área en la diferencia simétrica es despreciable respecto al área de cualquiera de los dos círculos. Ok, esto espero que se vea un poco más claro en un dibujo que voy a hacer ahora. Pero si elijo el radio muy muy grande, los puntos 0 y Z van a estar casi pegados. Y va a ser algo de este estilo. Va a tener una circunferencia así y otra que es casi igual. Casi igual. ¿Ok? Y la diferencia simétrica va a ser algo de área muy muy pequeña comparado con cualquiera de las dos circunferencias. Entonces esto, ahora uno lo puede acotar brutalmente por... esto va a ser menor o igual que... digamos que el valor de u está acotado en módulo por un m. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Esto vendrá el área, m por el área de esta diferencia simétrica dividido pi por r cuadrado. ¿Ok? Y la gracia es que este cociente se va a 0 cuando elijo r tendiendo a infinito. ¿Ok? O sea, todo se reduce finalmente a una propiedad geométrica de los discos en el plano. ¿Ok? Y eso concluye la demo de Liouville. Buenísimo. Bueno, algunas observaciones a partir de esto, que hay muchas para hacer. En primer lugar, esto muestra también el teorema para funciones holomorfas. ¿Por qué? Y bueno, si uno tiene una función holomorfa acotada, tanto su parte real como su parte compleja son acotadas, y su parte real y su parte compleja son ambas armónicas, entonces Liouville para armónicas te dice que cada una de ellas es constante y listo. ¿Ok? Una observación que es una tontería, pero uno quizás a veces cae en la siguiente confusión que me pasó cuando preparaba esta clase. Ponle que U es armónica y es acotada en un dominio omega. ¿Será cierto que su conjugada armónica también es acotada? En caso de que exista, ¿no? Ponele si el dominio es simplemente conexo. Bueno, la respuesta es no. Y ahora vamos a un contraejemplo, pero si quieren pueden pensarlo pausando el video. ¿Ok? Pero el contraejemplo es uno muy, muy conocido y en un dominio relativamente lindo. Es en C
menos los reales negativos, ¿no? Uno puede mirar la rama principal del logaritmo, ¿no? Y acá la rama principal del logaritmo es el logaritmo real del módulo de z más el argumento, más i por el argumento principal, ¿no? Y esto es acotado, obviamente, se mueve entre 0 y 2pi en este dominio, que es súper lindo, es simplemente conexos, todo lo que uno quiera, pero esto otro es súper no acotado, ¿no? Entonces, no sé, en realidad no hay ningún motivo por el cual debería valer esto, simplemente es una de esas cosas que sí, bueno, capaz vale, y no, lo pensás 5 segundos y te das cuenta que no funciona, lamentablemente. Pero bueno, ¿qué más? Una cosa simpática de esta demostración es, de la del Liouville, es que solo depende de la propiedad del valor medio. Y nada más. ¿Por qué es algo simpático esto? Porque ahora uno puede hacer funciones armónicas en cualquier Rn, ¿no? O sea, uno tiene una definición de, en general, si u es una función de Rn en R, decís que u es armónica si el laplaciano es 0, ¿no? O sea, u es armónica si el laplaciano de u es 0 para todo punto, y el laplaciano es simplemente sumar todas las derivadas parciales, segundas, ¿no? Entonces esto es en principio una definición que tiene sentido para cualquier Rn, y se puede probar, no lo voy a hacer, pero es esencialmente muy similar a las demostraciones que hicimos acá, que la definición esta del laplaciano igual 0 es equivalente en todo Rn, o sea, para cualquier n, a la definición del valor medio, ¿ok? Va a ser lo mismo que integrar ahora sobre la cáscara de cualquier esfera de dimensión n, o hacer una integral de volumen, entre comillas, en cualquier bola, ¿ok? Y entonces automáticamente uno tiene el Liouville armónico para cualquier n, ¿ok? Entonces, en principio es como que esto te hace sospechar de que en realidad si querés, el teorema de Liouville es un resultado sobre funciones armónicas que se especializa a funciones holomorfas, pero en realidad el concepto como más central es el de la función armónica. Además, hay otras propiedades que no voy a probar porque requieren un poco más de análisis, pero le dejo el enlace si lo quieren ver. Pero uno puede deducir de la propiedad de valor medio que cualquier función armónica automáticamente es infinito. Ok, les dejo el link en los comentarios también. No es súper complicado, pero requiere un poco más de análisis. Pero digo, esto hace notar que la definición de la propiedad de valor medio también es súper útil, porque otras propiedades, no solamente el teorema de Liouville, se deducen más o menos fácil a partir del hecho de que el valor en un punto coincida con el promedio en un disco alrededor. ¿Okay? Buenísimo. Hagamos alguna conclusión más a partir que se deduzca a partir del teorema de Liouville. O sea, está como comentario en la teórica un teorema un poco pesado, que es el teorema de Picard, que dice que toda función entera no constante admite como máximo un único valor en el complemento de la imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que quiero decir es que si vos tenés una función entera que no es constante, no puede esquivar a más de un punto en el codominio, ¿ok? La función va de C en C y, por ejemplo, uno tiene un ejemplo que es la exponencial. La exponencial no toma el valor 0, pero si la función es entera no puede no tomar dos valores distintos, ¿ok? O tiene que ser sobreyectiva o estar ahí nomás de ser sobreyectiva y solo no tocar un punto. ¿Bien?
Ese teorema es algo complicado. Nosotros, de todos modos, vamos a ver... O sea, lo que dice ese teorema es que casi son sobreyectivas las funciones enteras. Pero bueno, una consecuencia de Liouville, bastante sencilla, apunta en esta dirección. Y vamos a ver lo siguiente, es que toda función entera no constante tiene imagen densa. ¿Ok? Que es algo en un espíritu similar, es como casi sobreyectiva, al menos en un sentido topológico acá. La imagen está muy muy cerca de cualquier punto. Densa en C, ¿no? Bueno, probemos esto. Llamemos a la función entera f. Bien. Entonces, hagamos el contrarrecíproco. Entonces, si existiera un punto z0 en el plano complejo y un radio positivo, de modo que el disco centrado en z0 de radio r y la imagen de f no se cortasen, y bueno, te podés valer de este hecho para fabricar la siguiente función. Mirás el inverso de hacer f de z menos z0. Entonces, esta función está bien definida, ¿no? Porque f en particular no toma el valor z0, justamente porque la intersección de la imagen de f y el disco es vacía. Así que esto en principio está bien definido y además es un cociente de funciones holomorfas donde el denominador no se anula, ¿no? Entonces esto es holomorfo en C, o sea, esto es entero. Pero además el hecho de que no solo no toca z0, sino no toca todo un disco, te muestra que en realidad G es acotada, ¿no? Además, el módulo de G en Z es el 1 sobre el módulo de fz menos z0, que por hipótesis es menor que 1 sobre r, ¿no? Buenísimo. Entonces esto te muestra que G no solo es entera, sino que también es acotada, y entonces el teorema de Liouville te dice que G es constante. Y justamente como G se escribe de manera muy sencilla a partir de f, eso te muestra a la vez que f es constante, ¿no? Y terminamos. Por lo que acá es por lo que G y luego f también son constantes. Listo. ¿Ok? Bien, y para dar otro ejemplo más del poder que tiene la propiedad del valor medio, voy a mostrar que también podemos deducir el teorema de módulo máximo para funciones armónicas, que en la teórica también lo mostramos como una consecuencia del teorema de Cauchy. ¿Ok? Entonces, recordemos el enunciado de esto. Y de nuevo lo voy a probar para funciones armónicas. ¿Ok? Entonces, módulo máximo para funciones armónicas. Genial. Entonces, lo que voy a decir es que si U sale de un abierto omega R2 en R y es armónica con omega conexo, y alcanza un valor máximo en el abierto, entonces es constante. ¿Ok? Y yo digo que esto, que está bien, se puede probar de otros modos, es más o menos visualmente claro si uno hace el dibujito de la propiedad del valor medio y piensa un poco en lo que dice esto, ¿no? Quiero hacer el dibujo primero y después escribir los detalles. Bien, pero el punto es el siguiente. Si yo tengo mi función U, que está definida en cierto abierto conexo omega, ¿no? Omega es esta cosa acá. Entonces, ponle que U toma un valor máximo acá, en el punto rojo. Bien. Entonces, no le va a quedar otra a la función que tomar el mismo valor que U en cualquier
círculo, por ejemplo, alrededor de U, ¿no? O por ejemplo, si yo miro este circulito, como en el punto rojo la función toma su valor máximo, en toda la circunferencia toma como mucho ese valor. Y si en algún momento toma un valor más pequeño, ya el promedio, como U es continua, no va a poder compensar esa pérdida, digamos, en el que se da en ese entorno. Y el promedio no va a quedar entonces, no le va a quedar otra que ser estrictamente más pequeño que el valor que toma U en el punto rojo. ¿Ok? Y eso es obviamente contradictorio. Y la idea va a venir simplemente de formalizar ese hecho. ¿Ok? Pero bueno, espero que esta imagen geométrica aclare un poco a qué voy a querer llegar. ¿Ok? Entonces ahora, para probar la tecnicalidad, voy a tener que escribir algunos detalles, pero la idea esencialmente es esa. ¿Ok? Entonces, digamos que M mayúscula es el valor máximo que toma U. Y digamos, acá estoy diciendo que alcanza un valor máximo en omega, este M grande, valor máximo, está tomado dentro de omega. ¿Ok? Yo lo que quiero ver ahora es que U es constante. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Yo digo que basta ver que el conjunto X, formado por los puntos de omega en donde U vale M, es abierto, cerrado y no vacío, ¿no? Ok, buenísimo. Entonces, no vacío, ya sabemos qué es, porque estoy asumiendo por hipótesis que U toma un valor máximo en omega. ¿Ok? Buenísimo. También es obvio que es cerrado este conjunto, porque es simplemente la preimagen de un punto, ¿no? X es la preimagen de M por una función continua y los puntos son cerrados, entonces este conjunto es cerrado. La única cosa que no es evidente, y que va a ser una consecuencia del teorema de valor medio, es que es abierto. Entonces veamos eso. Entonces, elijamos un R. O sea, no. Elijamos un Z que esté en X y un R positivo tal que el disco de radio R centrado en Z esté totalmente contenido en omega, que es el dominio de definición de U. ¿Bien? Entonces, como vale la propiedad de valor medio, voy a usar la propiedad de valor medio sobre discos rellenos. Lo que sé es que U en Z no es otra cosa que 1 sobre pi por radio cuadrado de la integral de superficie en este disco de U. Bien. Buenísimo. Entonces yo ahora afirmo que ahora afirmo que U de W es igual a U de Z, o sea, es igual a M, para todo W en este disco, en el disco R de Z. ¿Por qué? De lo contrario, si W en este disco es tal que U de W es estrictamente más chico que U de Z, y bueno, lo mismo va a ser cierto en todo un entorno de W. Entonces, por continuidad de U, vamos a tener que U de W monio va a ser menor estricto que M menos epsilon para algún epsilon, y esto va a ser para todo omega monio en algún disco de radio delta centrado en W. ¿Okay? Entonces la imagen es más o menos así. Yo tengo por acá el Z, este es mi disco de radio R alrededor de Z, por acá tengo un puntito W, y por continuidad me consigo todo un disquito alrededor de W. Este es W, ¿no? Y lo que tengo es todo un disquito, el disquito azul de radio delta, alrededor de W, y todos los puntos en el disco azul valen menos estrictamente que M menos algún epsilon positivo. Esto no lo dije, pero el epsilon obviamente es positivo, como todos los epsilon en el análisis. Buenísimo. Entonces ahora
Ahora, U en Z, habíamos dicho que es 1 sobre pi por radio cuadrado de la integral de, de área acá. Pero bueno, esto es lo mismo que partir esto en dos integrales de área. Una en el disco radio delta centrado en W y otra en el complemento, ¿no? En el disco de R centrado en Z menos el disco de radio delta centrado en W de U. Y ahora estas integrales de área las puedo acotar obviamente por una cota para el integrando multiplicada por el área. Bien, entonces la primera está obviamente acotada por el área del disco este, que es pi por delta cuadrado, multiplicado por una cota para U en este disco, pero acá U vale menos que m menos epsilon. Bien. Joya. Y ahora esta diferencia de discos tiene área, bueno, el área del primero menos el área del segundo. Entonces es pi por r cuadrado menos delta cuadrado. Y una cota para U en ese complemento, bueno, es m, porque U siempre está acotada por abajo, por arriba, por m, por cómo elegimos m, ¿no? Y bueno, ahora esto es estrictamente menor que acá reemplazar por una m. Y acá uno cancela, ¿no? Este pi delta cuadrado se me va con este delta cuadrado, queda pi por r cuadrado, que se cancela con esto, y me queda que esto es menor estricto que m. Y esto es un absurdo, ¿no? Porque u de z valía m. Llega que m es menor que m. Y estamos, ¿no? Entonces esto da otra demostración distinta de el principio de módulo máximo. Bueno, la vez que viene seguimos ahora sí con cosas de series de potencia.